Muchas gracias, doctor Vélez, por sus palabras. Hoy se encuentra con nosotros el señor Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Meza Puyo, quien tiene un mensaje muy especial para todos los asistentes al Congreso. Adelante, señor Ministro. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes que están aquí en este importante congreso, el 35º del sector de combustibles líquidos. No me voy a extender en los saludos protocolarios que hizo bastante rigurosamente el doctor Vélez, pero un saludo obviamente al doctor Juan Carlos Vélez Uribe, al doctor Jairo Gómez, a la senadora Paloma Valencia y a los compañeros de gobierno y miembros de la Fuerza Pública que nos acompañen y pues a todos los asistentes. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes porque creo que hemos vivido tiempos bastante complicados a raíz de la pandemia y de los bloqueos, pero hoy la perspectiva económica y de crecimiento es muy alentadora, y es muy alentadora para el sector de combustibles líquidos en particular. Y pues voy a hacer un recuento de cómo estamos viendo las cifras y los pronósticos y por qué creemos que este sector, que es obviamente uno de los pilares de la reactivación económica del país, pues va a continuar siendo protagonista en los próximos meses. Simplemente para arrancar un poco de contexto de las cifras, el presidente Duque ya hizo alusión a algunas de ellas, pero aquí creo que lo más importante de mencionar es que este sector es fundamental porque tiene cerca del 50% de los energéticos que se usan a lo largo y ancho del país, y cuando hablamos ya de energéticos incluimos energía eléctrica, gas combustible y por supuesto combustibles líquidos, y el 40% de ese consumo energético lo produce el sector transporte. Y el presidente mencionó las cifras macroeconómicas. Muy importante resaltar que cuando incluimos al sector hidrocarburos con combustibles líquidos es cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto, pero también con una capacidad de generación de empleo directo muy significativa, con cerca de 45.000 personas empleadas directamente. ¿Qué estamos viendo? Y ya vamos a hacer el recuento de lo que se viene. Cuando uno empieza a ver las cifras de actividad económica directa para el sector, pues vemos que en lo que va corrido del año ya hay un incremento de cerca del 45% en la venta de vehículos comparado con los 3 primeros trimestres del año 2020. O sea, hay 167.000 nuevos vehículos circulando hoy en las calles, en las carreteras del país, obviamente con una demanda importante de combustibles, no solamente líquidos, sino también de otros combustibles como el gas natural y el auto GLP. Creo aquí al doctor Alejandro Martínez, que nos acompaña, y ya hemos estado en algunas estaciones de servicio inaugurando la oferta de auto GLP también al mercado nacional. Y vemos que la zona de mayor recuperación ha sido en la región norte, la región caribe del país, y también en los departamentos, zonas de frontera. Entonces, aquí voy a entrar a hacer un repaso porque creo que hay que ver muy bien las cifras, doctor Vélez, porque el sector ha sido muy resiliente y yo estuve en varias regiones del país acompañando y teniendo comunicación de manera casi que diaria durante los bloqueos para trabajar con todos ustedes y salir de los problemas que tuvimos en varios departamentos durante los bloqueos. Y arranquemos por la gasolina motor corriente, que ha sido una de las de mayor crecimiento. Y aquí lo importante, doctor Vélez y doctor Jairo, es no solamente compararnos con el año 2020, sino con el 2019, con el año antes de la pandemia. Y aquí vemos que ya en el tercer trimestre un incremento comparado con el tercer trimestre del año 2019 en gasolina motor corriente de cerca del 14%. Por supuesto, cuando nos comparamos con el tercer trimestre del 2020, el incremento es de cerca del 57%, y ya empezamos a ver unas cifras muy significativas. 19 de julio fue un día clave tanto para gasolina motor corriente como para diésel. Ese día en gasolina tuvimos el mayor despacho de gasolina de la historia del país.
más de 10.4 millones de galones se despacharon ese día. Y después llegó agosto, y en agosto tuvimos el segundo mayor despacho desde que arrancó la pandemia en marzo del año 2020. Aquí vemos que hay una gran contribución a esta reactivación por parte del sector de turismo, que ya está casi que plenamente reactivado, por parte también del sector comercio y por supuesto obviamente de las familias colombianas que están movilizándose de una manera más frecuente. Y como lo mencionaba ahora, carros o vehículos que se transporten con gasolina motor corriente, un incremento del 40% en las ventas en lo que va corrido de este año. Pasando al diésel, una situación similar a la de la gasolina motor corriente, un incremento comparado con el año pasado de cerca del 20% y ya con el tercer trimestre del 2019 por encima de lo que se había registrado. Y estas gráficas son muy ilustrativas porque nos muestran ahí los picos y los valles durante la pandemia y durante los bloqueos, pero podemos decir que a través del sector industrial, sector agrícola, la demanda de diésel está hoy plenamente recuperada, como es el caso de la gasolina motor corriente, y con una perspectiva de crecimiento al alza muy significativa. Gasolina extra, que no la regula el ministerio y que es libre. También vemos aquí un incremento significativo y crecimiento ya comparado con el año 2019 más del 20%, y tuvimos también los mayores despachos desde que arrancó la pandemia en la segunda semana de agosto del año 2021. Y para cerrar estas cifras y pasar a lo que se ha hecho desde el gobierno y lo que se viene para el futuro, pues vemos que en materia de jet, que fue de lo más afectado que tuvo el sector, ya también estamos llegando, todavía no, pero ya casi a los niveles prepandemia, pero un incremento comparado con el tercer trimestre del 2020 de más de 400%, porque en el caso del jet no solamente era la afectación doméstica, sino también obviamente el cierre de las fronteras a nivel internacional, que todavía no están plenamente operando como estaban antes de la pandemia. Todavía hay restricciones a la movilidad aérea con algunos países europeos, y recientemente se superó con Estados Unidos, que también había restricciones, pero vemos que ya también hay una recuperación plena. Y como sabemos que ustedes, los distribuidores minoristas, son el corazón de la cadena de suministro, pues durante la pandemia y durante los bloqueos implementamos una serie de medidas en diferentes frentes para poder sobrepasar esos difíciles momentos por la caída de la demanda y después por los bloqueos y los actos vandálicos. Y ahí tuvimos apoyos económicos que ustedes conocen, donde se liberó por parte del Fondo Soldicom cerca de 1.300.000 para cada una de las estaciones de servicio. Se incrementó, como lo dijo el doctor Vélez ahora, se incluyó el recaudo también de diésel para seguir nutriendo ese fondo. Hubo la reducción en el precio de los combustibles para tratar de alentar y de promover la demanda a pesar de la pandemia, porque cerca del 40% de sectores industriales de la economía no tuvieron restricciones a la movilidad como lo tuvieron las personas naturales. Tuvimos ajustes en el tema de subsidios y volúmenes máximos en zonas de frontera, donde decidimos incrementar esos volúmenes asignados para garantizar el suministro completo, obviamente en esas zonas de frontera con unas exenciones tributarias importantes que asume el gobierno nacional, y después, cuando llegan los bloqueos, también con un apoyo adicional por parte del Soldicom. En materia de infraestructura, autorizamos un mayor plazo para la conformidad con la renovación de los certificados para los agentes. Ampliamos el plazo por solicitud de los diferentes agentes y de los gremios del sector para cumplir con el reglamento técnico de infraestructura, y tuvimos un apoyo directo a las estaciones de servicio tanto en Providencia con el huracán Iota, como en Cali, donde trabajamos muy de la mano del gremio en Cali por todas las afectaciones que tuvieron de manera vandálica. En materia de abastecimiento, y esto lo recuerdan seguramente muchos de ustedes, flexibilizamos desde el Ministerio de Minas y Energía todo el suministro desde diferentes plantas mayoristas a diferentes municipios y departamentos para garantizar
el flujo continuo, habilitando flexibilizaciones en el SICOM, priorizando la atención también de la demanda, porque a algunos entes territoriales, a algunas autoridades locales les tocó tomar medidas muy drásticas que no quisiéramos volver a ver nunca más en nuestro país, como limitar el volumen o la cantidad de combustible que se le vendía a ciertos sectores. Y finalmente, en materia de calidad de combustible también nos tocó hacer actualizaciones y regulaciones para poder cumplir con el suministro. Pero ¿qué vemos? Para ustedes minoristas, hoy podemos decir que el 80% de las estaciones de servicio del país tienen mayores ventas en este trimestre del 2021 que lo que tuvieron en el tercer trimestre del año 2020, y solamente unas cuantas con menores ventas que lo que venían haciendo en el año pasado. Y hay que mencionar aquí que ha habido una expansión también de las estaciones de servicio a nivel nacional. Hay cerca de 276 estaciones nuevas. Creo que parte de esta alentadora perspectiva que tenemos en materia económica, que además es totalmente consistente con las cifras macroeconómicas que estamos viendo. Saben que el Banco de la República actualizó su proyección de crecimiento para el año 2021 en un 7.5%, estaba en 6.5%, pero adicionalmente vemos que analistas financieros, bancos y centros de pensamiento incluso están hablando de un 8%, de 9% e incluso algunos hasta 10%. Vemos también un descenso importante en las cifras de desempleo y vemos una gran actividad en sectores comerciales e industriales, lo cual está totalmente alineado con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué queremos para el futuro? Queremos seguir trabajando de la mano con el sector de distribución minorista. Queremos seguir trabajando en ofrecerle una mejor calidad de los combustibles a todos los colombianos. Aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande a través de toda la cadena logística y hoy podemos decir que tenemos uno de los combustibles en materia de calidad del aire, en el material particulado, contenido de azufre, que es de los mejores de la región. Estamos muy por debajo tanto en gasolina como en diésel del máximo regulatorio, y esperamos seguir disminuyéndolo en los próximos 5 años para seguir ofreciéndole una mejor calidad del aire. ¿Qué queremos invitarlos a ustedes también en la transformación del sector? A seguir apostándole a la legalidad en el sector, y hablo aquí de legalidad porque vemos que hay unas discrepancias muy importantes en el número de estaciones de servicio per cápita por cada 100.000 habitantes en diferentes regiones del país. En este mapa, lo que está en rojo son esas regiones donde hay un número mayor que está por encima del promedio nacional de estaciones de servicio, lo cual no tiene una explicación económica razonable, pero aquí desafortunadamente desde el año 2015 la facultad, la competencia de autorizar nuevas estaciones de servicio no reside más en el gobierno nacional, el Ministerio de Energía, sino en los entes territoriales, en particular en las alcaldías. Y vemos que otras regiones del país, que es lo que se ve ahí con azul o con morado, es donde tenemos un déficit de estaciones de servicio, donde vemos que hay una oportunidad por incrementar y tener un número de estaciones que sea acorde al promedio nacional. Venimos también implementando una serie de reformas importantes en el reporte de información por parte de los agentes de la cadena para que tengamos un sector más transparente. Vamos a aprobar planes de expansión y de continuidad de seguridad del abastecimiento de combustibles líquidos por parte de la UPME, que se ha hecho en 2 volúmenes, ya se conoce el primero y seguramente viene el segundo. Aquí la invitación, como he hablado con varios de ustedes de manera individual, es a revisar qué riesgos pensábamos que teníamos antes de la pandemia y antes de los bloqueos, que realmente no se materializaron, pero aparecieron unos nuevos que no estaban en el radar y tenemos que tenerlos controlados, sobre todo pensando en poder garantizar el suministro de abastecimiento y tener puntos estratégicos en caso de que tengamos situaciones similares a las de finales de abril y el mes de mayo. Vamos a trabajar también en programas para asegurar y controlar la calidad de los combustibles en todos los eslabones de la cadena, no solamente en los distribuidores minoristas, sino también en las plantas mayoristas. Venimos trabajando y finalizaremos en diciembre la metodología nueva para la asignación de los cupos en las zonas de frontera que tienen
las exenciones tributarias. Eso se ha venido socializando y el equipo del ministerio ha estado presente en esos 13 departamentos y lo vamos a dejar ya en firme en diciembre del 2021. Y estamos revisando, obviamente que ha estado para comentarios por varias semanas ya, la modificación a nuestro decreto único reglamentario, que es el 1073, con actualizaciones a requisitos y obligaciones. Aquí me han manifestado recientemente algunos agentes de la cadena que quisieran un poco más de días para acabar de comentar. Estamos revisando esa solicitud, pero la realidad es que esto lleva en comentarios varios meses. Y finalmente, a partir del 1 de diciembre, pues tenemos la actualización del nuevo SICOM, el cual trae una serie de mejoras importantes en materia digital y de transparencia que ustedes todos van a poder gozar y acceder directamente. Y para cerrar, pues tengo que hacer alusión a algunos de los comentarios del doctor Juan Carlos. Creo que aquí, doctor Juan Carlos, ha habido un trabajo en común que tengo que resaltar y agradecerle a los dueños de las estaciones de servicio, porque se trabajó de la mano, sobre todo en los departamentos del suroccidente del país y del eje cafetero durante los bloqueos. Creo que sin ese acuerdo y esa coordinación tripartita, donde tengo que hacerle aquí también un gran reconocimiento a la fuerza pública, en cabeza en su momento el general Pérez en el Valle del Cauca, y a la policía que nos acompañó de manera permanente en Cali, en el resto del departamento, en Risaralda, también en Nariño, en Cauca cuando tuvimos los problemas, pero logramos entre ustedes, Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, sortear esos momentos tan complicados que tuvimos, porque estuvimos al borde de tener un desabastecimiento completo en varias ciudades del país. Entonces creo que eso se ha ido trabajando, y creo que eso nos ha fortalecido la relación con muchos de ustedes durante la pandemia. El equipo del ministerio hizo un esfuerzo también sobrehumano por poder atender de manera permanente las 24 horas las diferentes solicitudes que habían, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista operativo, para garantizar que ustedes pudieran seguir operando durante esos momentos. El segundo punto, que obviamente hay que mencionar, la solicitud que hace el gremio directamente para el tema del margen de comercialización. Es un tema que se ha venido tratando, pero en el cual tenemos que tener una articulación interna en el gobierno nacional. Los equipos técnicos lo han discutido en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía. No tenemos todavía un acuerdo al respecto. Aquí hemos mencionado en este mismo foro, obviamente, que siempre está la instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que haya preocupación con presuntas actividades que violen el régimen de competencia en el país. Y además, como ustedes lo saben perfectamente, justamente es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de vigilar las estaciones de servicio del país, y no el Ministerio de Minas y Energía, pero es un tema que seguiremos revisando. Yo creo, y no quiero ser irónico, doctor Juan Carlos Vélez, pero pues si esto es algo que se ha venido pidiendo desde hace varios años y todavía no hemos visto el efecto chileno, pues eso quiere decir que este sector es bastante resiliente y que pues ha logrado adaptarse a poder seguir operando bajo los regímenes de libertad vigilada y libertad regulada que tenemos en el sector. Pero entendemos la preocupación y la solicitud, y es algo que sigue en materia de estudio. Y una precisión, y eso creo que sería bueno tener una posición que sea unificada de todos los gremios de este sector, doctor Juan Carlos, porque tengo que decirlo abiertamente, así como usted ha sido de franco y de abierto en su intervención, la manifestación que yo recibí por parte de otros gremios era que esa solicitud del margen fuera de carácter temporal, mientras que se da todo el proceso de reactivación, y no de manera permanente, que entiendo que es la solicitud que tiene este gremio respectivo. Entonces ahí sería muy importante poder tener esa unidad por parte de los diferentes gremios que agrupan la totalidad de las estaciones de servicio del país. Entonces, con esto simplemente quiero cerrar, pero quiero agradecerles. Quiero además pues resaltar
esa gran perspectiva que hay en materia de consumo de energéticos en el corto y el mediano plazo, que seguramente pues, va a verse traducida obviamente en unos estados financieros y económicos bastante fuertes para este gremio. Muchísimas gracias. En el Casanare, Terpenos nos tiene acabados. Hemos cerrado las estaciones, prácticamente estamos vueltos nada. No le pasan un micrófono aquí al señor para que todos lo puedan oír. Yo sí le pido el favor, con mucho respeto a usted, ministro, que se ponga en la cabeza de nosotros los minoristas, porque esto ya no aguanta más. Llevamos muchos años aguantando muchas estaciones que cerraron, que se rehabilitaron, pero otras que nos estamos empobreciendo, y no es justo que una empresa extranjera entre a hacer una competencia tan desleal. Vea, yo tengo una empresa, tengo 2 estaciones, una donde está llena de pozos petroleros, a 2 kilómetros, a 4 kilómetros, a 22 kilómetros más abajo, 150 tractomulas que pasan día para abajo y regresándose y ninguna compra ahí, sencillamente porque a 70 kilómetros en Yopal, la mayoría tanquean en las Terpel, que les dan unos precios por debajo que nosotros no podemos. Entonces esto no puede ser, ministro. Se lo suplico como minorista que se coloque la camiseta y que nos ayude el señor ministro. Muchas gracias.